A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 8 de julio del año 2025. El título del editorial de hoy es el siguiente: ¿serán estos los nuevos idiotas útiles? Repito, ¿serán estos los nuevos idiotas útiles? Me explico. La expresión idiotas útiles y otra que complementaba esto, los compañeros de ruta, fue una frase o un calificativo acuñado, no recuerdo si por Lenin o Trotsky, en aquellos turbulentos años de la llegada de los bolcheviques al poder y la constitución de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Los bolcheviques, ya con el poder en las manos y en el proceso de instaurar la dictadura del proletariado, empezaron a desarrollar una, vamos a decir, una promoción de lo que habían logrado en la vieja Rusia zarista, en el mundo, principalmente en Europa primero. En aquel entonces América Latina estaba, pues, todo el Atlántico había que cruzar, y para el lado de Asia, el Pacífico. Entonces, se concentraron en Europa y desarrollaron estrategias sumamente eficaces. Un ejército tenían de personas que se dedicaban a promover la simpatía hacia el nuevo gobierno bolchevique en la Rusia zarista, que era la anterior. Fundamentalmente intelectuales en países como Francia, Italia, el Reino Unido. Y a esos personajes que seducían, en algunos casos porque estaban convencidos ideológicamente de las bondades y de ese futuro luminoso que el socialismo les presentaba en ese momento, pero en otros casos también había dinero de por medio y había chantajes. En aquella vieja Europa, no voy a emitir comentario alguno sobre la realidad actual porque me pueden acusar de homofóbico. Pero en aquellos años, particularmente fines de los años 20, principio de los años 30, había espacios en la vida cultural de algunos países, fundamentalmente el Reino Unido, donde los homosexuales masculinos y femeninos abundaban. Entonces era fácil para los promotores o propagandistas de Stalin y su gobierno, pues el chantaje y cosas de ese estilo. En otros casos financiaban la elaboración de revistas aparentemente teóricas, pero eran revistas de propaganda del nuevo régimen en la ex Rusia zarista. Hubo personajes que se distinguieron. Hay incluso un libro muy, muy interesante de la vida de quien fue calificado como el zar rojo, Willy Münzenberg. El libro fue editado, creo que por el Fondo de Cultura Económica. Déjenme ver. Déjenme ver, estoy buscando mi Kindle y no lo encuentro. Como dicen los yucatecos, lo busco y no lo busco. Déjenme ver si está aquí. Fíjense que no está, no sé. ¿Quién se llevó mi Kindle? Ahorita creo que allá está en... Y este hombre, Willy Münzenberg, tenía una tal capacidad de convocatoria y de organización que tuvo una influencia tremenda en el Reino Unido, en Francia, en otros países. Gracias. Llegó a Estados Unidos, allá apoyó, etcétera, ¿verdad? Y finalmente
allá por casi fines de los años 30, algunos dicen que se suicidó, otros dicen que fue eliminado por órdenes de Stalin allá casi al final de los años 30. Entonces, en esos primeros años, déjenme ver si lo encuentro aquí, la edad de la inocencia. Es un libro rarísimo encontrarlo ahorita. No lo tengo aquí. Edith Wharton. No, no lo tengo aquí. Bueno, luego lo encuentro y se los muestro. Allá lo tengo en Obregón, en mi pequeña y modesta biblioteca. Pero es un libro muy interesante por cómo describe esa propaganda de la Unión Soviética para colocarse en la escena política del mundo. Y ahí es donde con esos intelectuales que apoyaban al socialismo y la dictadura del proletariado y cubrían o intentaban cubrir las tropelías de Stalin, los gulags, los campos de concentración, las purgas, etcétera. Y a esos individuos se les llamó los idiotas útiles o también los compañeros de ruta. Era una visión de ellos descarnada, grosera, dirían algunos, pero finalmente reclutaban gente y aquellos jugaban un papel en sus países y la opinión pública dulcificaba, por decirlo de alguna manera, sus críticas a la Unión Soviética o al gobierno recientemente instaurado y al Partido Comunista de la URSS, el PECUS, como se decía antes. De tal manera que ese concepto de idiotas útiles se empezó a utilizar para otros que los convencían los propagandistas del régimen, los defendían y jugaban el papel de idiotas útiles. En el sexenio del presidente Echeverría se le aplicó ese calificativo a Carlos Fuentes, un intelectual acá de mucha altura, y de repente declaró Echeverría o el fascismo. Y entonces, pues se le calificó como uno de los idiotas útiles. Echeverría lo designó embajador en Francia, honores, etcétera. Incluso hay un ensayo muy interesante del doctor Enrique Krause que vale la pena leerlo. Ustedes pueden poner en Google el dandy de la revolución. Es un ensayo, repito, muy interesante dedicado a Carlos Fuentes y esa búsqueda del glamour, del reflector y de la gloria intelectual. Muy molesto él, pues porque nunca alcanzó el Nobel de Literatura y Mario Vargas Llosa, él sí logró esto, ¿verdad? Entonces los idiotas útiles han aparecido de tiempo en tiempo en este o en aquel país. Siempre hay personas, pues, que son cooptadas, se dice en la jerga política. ¿Por qué lo saco a colación esto? El viernes de la semana pasada, este 4 de julio, sucedió algo lamentable, penoso, que debería avergonzarnos como sociedad. No se diga como gobierno en la Ciudad de México, pero la señora Brugada, pues ya la conocen ustedes, su ignorancia y sus posiciones ideológicas aceras y caducas la llevan a decir tonterías y a apoyar a grupos como estos que anduvieron vandalizando algunos comercios y algunas instalaciones en la colonia Condesa. Muy bien. A esos les aplico yo ese calificativo viejo, idiotas útiles. ¿Por qué? Porque las personas que llegaron allá a destruir no tienen la menor idea de lo que andaban haciendo y por qué lo andaban haciendo. Ellos les dijeron, tú vas a ir allá a tal hora y ahora no los va a molestar la policía y a destruir lo que fuera. Y lo hicieron. Idiotas útiles. ¿Por qué es necesario plantear
este tema hoy. Recuerden ustedes que ayer hablé extensamente de este fenómeno del aburguesamiento de algunas zonas en no pocas ciudades en el mundo. Estas personas piensan que como dicen ellos, el gentrification o la gentrificación es un fenómeno prácticamente que solo sucede aquí en la colonia Condesa. Así. Miren, el fenómeno de la gentrificación, lo que yo llamo aburguesamiento de las ciudades, es una cosa mucho más compleja y que se ha dado prácticamente en todos los países del mundo. En todos, casi sin excepción. Hay una página que se dedica a estudiar el fenómeno del aburguesamiento en las ciudades o de los nómadas digitales. Así es como empezó esto, ¿verdad? Entonces hay una página que se llama Latinometrics, que se dedica a generar cuadros, lleva estadísticas sobre ciertos temas. Uno de ellos es el de los nómadas digitales. Acaban de publicar esto que se ve aquí. Ciudades latinoamericanas en el top, vamos a decir, las mejor calificadas para los nómadas digitales. De nuestro país aparece Cancún, pero también aparece la Ciudad de México. Déjenme buscar. La ciudad de Querétaro, perdón. Querétaro, Cancún y creo que la Ciudad de México y la Ciudad de México. Estas tres ciudades mexicanas aparecen aquí, pero aparecen ciudades de Chile, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de Uruguay. Es decir, es un fenómeno extendido. Y ya dijimos ayer en qué consiste. Bueno, con la ventaja tecnológica del Internet y de trabajar haciendo lo que llaman home office. Pero aquí están haciendo country office. Es decir, no se van a su casa y desde ahí trabajan, sino se van a otro país. ¿Y a dónde llegan estos nómadas digitales? Generan una situación disruptiva, como decía ayer. Como ellos vienen de un país más avanzado, con ingresos más elevados, eso les permite a ellos pagar la renta de cualquier departamento, dentro de ciertos límites, por supuesto. Y si en un departamento que hace 3 meses en la Condesa o en la Roma, en la del Valle, en la Cuauhtémoc o en algunas otras zonas de la Ciudad de México, la renta era de 8 o 10 mil pesos, por poner un número fácil, y de repente, pues, el dueño de ese departamento, pues, se vence el contrato, se van los inquilinos y anuncia él, le da una chaineada ahí, pone un buen internet, un cableado y lo renta en 25, 30 mil pesos. Para este nómada digital o una pareja, vamos a decir dos varones o dos damas, pues 30 mil pesos sería 15 mil pesos cada uno, 750 dólares, pues no representaría nada. Entonces, eso ha generado este movimiento de la aburguesamiento de ciertas zonas. Y empiezan a llegar más, se corre la voz, pero eso sucede, repito, en todos los países europeos, sucede en los países sudamericanos, ya dije aquí estos, en los países asiáticos. ¿Por qué? Porque las condiciones son adecuadas, hay buen internet, hay un ambiente de cierta sofisticación, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra, de refinamiento, vamos a decir. Hay cafeterías y que en vez de pedir un café con leche, piden un latte con leche de almendra. No sabía yo que las almendras eran mamíferos, que tenían chichis, pero bueno, los avances de la ciencia ya saben ustedes que son grandes, ¿verdad? Están los Starbucks, un proceso para tomar café
que a mí en lo particular no me gusta. Es decir, yo no soy afecto a Starbucks en lo más mínimo. Yo prefiero el café de a de veras, ¿no? Entonces, eso genera una reacción de quienes se ven desplazados a otros lugares más baratos y con menor calidad de vida. O llegan llegan empresas y encuentran por ahí condiciones, viejos edificios, los chainean, los ponen al día, los pintan, los mejoran y rajan. Entonces ya las personas de esa colonia pues ya no pueden pagar esas rentas. Y estoy pensando en dos, la colonia San Rafael y la colonia Santa María, por ejemplo. Y así se ha extendido este fenómeno, pero el fenómeno más visible es el de la Condesa. Y cosa curiosa, si usted un sábado o un domingo va, pero vaya temprano porque si no, no va a encontrar espacio en los restaurantes, y se pone a observar a los que van, una mayoría no son nómadas digitales, son habitantes de otras colonias de la Ciudad de México que van a la Condesa a desayunar, a verse acá, se ponen en fachas, etcétera. Algunas personas acá medio, ¿cómo decirlos?, con otras preferencias sexuales, exhiben su situación ahí todo con una libertad total. Este fenómeno, pues, rechazarlo es muestra de la peor y más chafa de las estupideces que puede un sector de la sociedad tener. Por eso estos señores de que muchos me han comentado, algunas personas provienen del área oriente de la ciudad de Iztapalapa fundamentalmente, les llamo yo los idiotas útiles. Les pagan una cantidad, llegan con la cara cubierta, no exhiben quiénes son, destrozan y luego se van otra vez a sus condiciones de miseria o de pobreza. Ahora bien, ¿tendrán conciencia los patrocinadores de estos personajes, de estas personas, el daño que le están haciendo al país? No solo no la tienen, sino que además no les importa. El fenómeno del aburguesamiento de ciertas ciudades en ciertos países, para no decir en todos, es una situación irreversible. Irreversible. Ahora bien, empiezan por ahí la demagogia y ayer creo que en el periódico El Universal, al menos en su sección electrónica, viene la colaboración de una persona que ni su nombre recuerdo porque leí 2 párrafos y en ese momento dije, son demasiadas idioteces y ya no lo leí completo. De personas que hablan de un derecho a la vivienda. A ver, derecho a la vivienda, ¿qué significa? Que yo puedo ir ante una entidad o ante una autoridad encargada de hacer que ese derecho cobre vigencia y exigirle una casa, un departamento, además en determinada colonia. No, el derecho a la vivienda es una posición demagógica completa. Completa. Si no funcionaba en una economía cerrada, mucho menos en una economía abierta. Por eso esa estupidez de el derecho a una vivienda digna. ¿Qué es una vivienda digna? Aquella que cuenta con 3 recámaras, sala, comedor, área de lavado, etcétera. No existe esa. ¿Qué es vivienda digna? Hemos creado una idea absurda en una economía abierta que con que yo hable de un derecho a esto, automáticamente lo plasmamos en la Constitución. Derecho a una vivienda digna, ¿sí? ¿Y quién la paga? Primero tendríamos que definir vivienda digna. Se va a medir en número de recámaras, en metros cuadrados habitables, cochera o garage para 1 o 2 coches. Es decir, es una estupidez completa. Sin embargo, ven ustedes a estudiosos,
la vivienda digna y esto, y se lanzan en contra, y es que tienen derecho ellos a protestar, nos están defendiendo a todos. No es cierto, hombre. Son una bola de ignorantes manipulados, integrantes del lumpen proletariado que no tienen conciencia de clase, de nada, ignorantes. Les pagan una lana y se van a seguir su vida en la droga, en el alcohol, etc. Ahora bien, la solución no voy a decir que sea fácil y mucho menos barata, pero en la medida en que el gobierno en turno no genere estímulos para que haya inversión privada para construir vivienda de acuerdo con las condiciones del mercado, el problema seguirá agravándose. Les doy un ejemplo curioso que uno pensaría que ese país, por ser un país rico, estaría al margen de eso, Canadá. Canadá es un país que en los últimos 10 o 15 años ha tenido un éxito tremendo como país que atrae talento, científicos, investigadores, estudiantes de posgrado, y llegan de otros países a ciudades como Toronto, Waterloo, no sé, Quebec, Montreal, varias ciudades de Canadá, y llegan ellos, algunos son científicos ya, vamos a decir, consolidados, y llegan y compran un departamento. Entonces llega una demanda extraordinaria y el gobierno de Trudeau fue el responsable de esto. En vez de decir, señores, aquí hay una demanda extraordinaria, vamos a generar un programa para construir más vivienda. No, se hacen tontos y canalizan el descontento de muchos hacia los que llegan a estudiar a Canadá o a trabajar a Canadá. Y tenemos medidas como estas, donde, a ver, usted llega aquí a hacer su doctorado a la Universidad de Toronto, sí, nomás que no se trae a su familia a chingar, como que no. No, usted rente un cuartito y punto. Y cuando termine su doctorado se larga, lo cual es un absurdo. Espero que el primer ministro Carney corrija esa situación. ¿Pero a qué se debe? A que hay una demanda extraordinaria y no existe la correspondiente oferta. Es lo que le está pasando a la Condesa, a la Roma, a la del Valle, y al rato le va a pasar a la Narvarte, a la Vertis Narvarte, a la San Rafael, a Santa María. ¿Por qué? Porque dicen, oye, en México puedes rentar un buen departamento de 2 recámaras en $1,500 y puedes contratar para tu startup, puedes contratar a dos ingenieros de sistemas experimentados por 50, 60 mil pesos cada uno, $3,000, cuando en San José, California, y en Palo Alto, en Silicon Valley, tienen que pagarle $150,000 al año. ¿Ven ustedes la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno en la Ciudad de México, lejos de estimular la construcción de vivienda, la frena. Todas estas babosadas de los batres en la asamblea, que vamos a expropiar estas viviendas que están desocupadas, una serie de estupideces, ¿verdad? Pero eso asusta a la gente. Tenemos una muy buena amiga, una pareja de amigos, comimos el domingo con ellos, y ella tiene un pequeño departamento en una colonia en la Ciudad de México que lo renta y de ahí obtiene su ingreso para sobrevivir. Está asustada. Es que, Ángel, ya lo quiero vender. ¿Por qué lo quieres vender? Es que me lo van a quitar. ¿Quién te lo va a quitar? Es que ves las noticias. No es cierto, no te asustes. Entonces, en esas condiciones, ¿quién se va a poner a hacer una inversión, por ejemplo, en la San Rafael, que hay casas ya viejas cayéndose, se pueden adquirir, se hace un edificio de 5 niveles, que es lo que permiten ahí, 2 departamentos por piso, son 10 departamentos, lugar de un carro, etcétera, y no se acaba de terminar, no se acaba de construir cuando ya están vendidos los 10 departamentos. ¿Y qué pasó con la gente de ahí que no puede pagar eso? Entonces tiene que desplazarse
a otros lugares. Este es un fenómeno mundial, no se puede detener, pues. Pero cuando salen estos duros de Morena a crear problemas con estos lúmpenes, estos que van y destrozan propiedad y luego regresan a su cueva como al trogloditas, cual cavernarios, pues eso complica el asunto. Y luego tenemos, por otra parte, esa actitud xenofóbica o xenofóbica, dicen algunos, de rechazo al ajeno. ¿Cómo se les ocurre o cómo se le ocurre a un restaurante en la Condesa poner su menú en inglés? Lo pone en español, pero también en inglés. Ahora, el que tú seas un ignorante y no sepas leer inglés, pues eso es otra cosa, pues. Pero hay una cosa que se llama el mercado. Si llegan personas que vienen de otro país que no hablan español, yo les facilito entender qué platillos tengo aquí para ofrecerles. Es normal eso, pero no lo entienden estas personas. Ahora, durante los decenios que tuvimos de economía cerrada, eso generó una actitud mental de rechazo al extranjero. México, como México no hay dos y yo soy esto y lo otro y me las como ardiendo y de feco apagadas y cosas así. No es cierto eso. México está en muchos aspectos en un atraso estructural de 40 o 50 años frente a países que abrieron su economía hace 30 o 40 años. Tenemos una educación de mierda, la educación pública, atrasada en su carga curricular, y llegaron una bola de pervertidos ahí a querer adoctrinar a los niños y los jovencitos cuando eso ha probado en el mundo su fracaso total. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que puede uno hacer? Pues prepárese si usted vive en una zona que es objeto de ese proceso de aburguesamiento, y si no tiene usted para pagar una renta mayor, vaya buscando otro lugar. ¿De dónde recordé yo esto de los idiotas útiles? Este es un artículo publicado ayer 7 en la edición electrónica y hoy publicado en la edición impresa del periódico El Wall Street Journal. Aquí está, miren, para que no digan generación Z, la generación de los idiotas útiles. Y esto lo mencionan no por la cosa de la gentrification, sino por el problema de estos jóvenes que apoyan a Hamas, a la intifada palestina, etcétera, sin tener claro lo que significa eso, la historia, los asesinos que son esto de Hezbollah y estos señores de Hamas. En Estados Unidos el fenómeno es diferente aquí, pero se habla de la generación de idiotas útiles. Como ven ustedes, el concepto es aplicable en muchas situaciones. Ahora, en la página, o no sé cómo decirlo, si sea un podcast esto, de Pablo Magluf, se llama Disidencia. Escriben varias personas, Raudel Ávila es uno de ellos y otros, pero aquí hay un artículo muy interesante que se llama No existe el derecho a rentar barato en la Condesa. En una economía abierta, el precio de un bien o un servicio lo fija la oferta y la demanda de ese bien o de ese servicio. Pero no existe ese derecho a la renta barata. Es que yo no tengo para pagar esa renta tan alta, que me sigan cobrando lo mismo. Téngale, señor, agarre sus cosas y se me larga. Órale. Es decir, estamos en un nivel de ignorancia, pero muchos de ellos son sinvergüenzas que quieren vivir en la Condesa pagando renta como si estuvieran allá en Chalco, por ejemplo. Pero no quieren trabajar y luego andan una bola de parásitos ahí haciendo pulseritas y se sientan y ponen un tenderete. Vete a trabajar, huevón, hombre. ¿Cómo es? Y ahí salen y todo, o cuando menos báñate, cuando menos, pues. Es decir, no entendemos que la economía mexicana es una economía abierta.
es una economía donde el mecanismo de la oferta y la demanda funciona. Y qué bueno que funcione, porque eso acarrea inversión, acarrea necesidades de personal calificado, de mejores ingresos. Vean ustedes los cafetines, tiendas de nieves, de helados, etcétera, allá en la Condesa o en alguna parte de la Roma, y vean ustedes el personal, todos son jóvenes, algunos mastican más o menos el inglés, etcétera. Es decir, es una nueva generación que entiende esos trabajos son mejores. ¿No ven ustedes aquel viejo mesero panzón, chaparro, ahí sucio? No, ya no. Es decir, ha cambiado mucho México como consecuencia de la apertura económica. Sin embargo, bueno, pues voy a utilizar un término muy usual en Francia del Sur, ante la pendejez no hay defensa. Y hay dos ejemplos que quiero darles a ustedes. El primero es este ridículo que hemos hecho ante los BRICS. Los BRICS es un grupo de países que empezó, creo que, déjenme ver si es en el 2011, ahorita les digo, no, tiene 11 países, pero ya tiene más tiempo, pero son 11 países. ¿Qué quiere decir BRICS? No es ladrillo, como dirían alguien, porque BRIC es con K al final. Es el grupo que formaron 5 países. Brasil, Rusia, BRICS. Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Esos son los 5 países originales que formaron ese grupo. El interés de los chinos y de los rusos es obvio: incidir en una región del mundo para combatir la presencia política e ideológica de los Estados Unidos. Y luego empezaron que vamos a crear un banco, vamos a crear una divisa para sustituir al dólar, y una serie de sinvergüenzas gobernantes empezaron a llegar, dijeron, aquí hay crédito, aquí hay lana, y órale. Y ahora son 11 los integrantes, algunos de ellos latinoamericanos. Muy bien. México ha sido invitado en reiteradas ocasiones y por razones políticas, evidentemente, México ha decidido no hacerle el feo, pero no meterse en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque la característica de ese grupo, digan lo que digan, es antinorteamericana. Muy bien. Esta vez enviaron al inútil del canciller, el psiquiatra. Muy bien. Y allá va el psiquiatra a vender, es que el plan de Sembrando Vida y que la cumbre del bienestar, una serie de programas demagógicos cuando no tenemos dinero para financiar sanamente esos programas. Pero allá andamos haciendo el ridículo. Y eso genera de inmediato la respuesta del presidente Trump. ¿Qué dice? A todos aquellos países que estén ahí y simpaticen con el BRICS, 10% más de arancel. Y sale la anticientífica. Nos oponemos a eso. Pues oponte si quieres. Pero Estados Unidos es un país soberano y puede ponerle el arancel que guste, al país que guste y a los productos que guste. Punto. Ahora bien, ¿no quieres que te castigue con ese 10%? No vayas allá a hacer el ridículo, hombre. ¿Qué te andas metiendo si tu destino económico, político, geográfico es Norteamérica? Les duele a estos chairos chafas. Les duele el hecho de que la geografía nos ha puesto en la región más rica del mundo, Estados Unidos y Canadá. Vamos a aprovechar eso, hombre, en vez de andar coqueteando con esta bola de demagogos. Que Lula, en cuanto conoció la noticia, se encabronó. Y tendrá 2 trabajos, contentarse. Ahora, muchos de esos países tienen como principal socio comercial a China. Bueno,
En esos países se entiende que coqueteen con la República Popular China, pero México, el 83% de sus exportaciones va a los Estados Unidos. ¿Qué carajos andamos haciendo allá? Pues? Pero bueno, así es esto, pues, de la demagogia y de esa visión caduca y aceda de la gobernación. Muy bien. Pero ahora quiero comentar con ustedes lo siguiente. Ayer lunes me dio mucho gusto leer una colaboración de este joven analista intelectual en el periódico Reforma, cuyo título es Vigilantes sin vigías, de Jesús Silva Herzog Márquez. Aquí está, Vigilantes sin vigías. Muy bien. ¿Por qué me dio gusto leer esta colaboración? Primero, porque habla de un libro, elogiosamente, de un libro que yo he promovido en los espacios donde he participado desde su aparición misma en el año 2004. Aquí está la primera edición de ese libro que menciona Jesús Silva Herzog Márquez. The Lesser Evil, de Michael Ignatieff. En español lo tradujeron años después como El mal menor. Me he cansado yo de decir, léanlo, por favor. Este libro está escrito para condiciones muy definidas hace 20 años, cuando el fundamentalismo islámico era lo que reinaba en la lucha ideológico-política en el mundo. Pero hay principios que plantea aquí el doctor Ignatieff que son válidos para la situación actual. Entonces, vale la pena, les recomiendo, hay edición en español para los que no lean inglés. Pero tiene cosas muy interesantes Jesús Silva Herzog Márquez, donde habla de que en los tiempos actuales, y específicamente en México, hay la necesidad de un Estado fuerte, un Estado que tenga elementos que le permitan operar y prever situaciones indeseables en la vida política de este país. Y trae 4 o 5 párrafos muy interesantes alabando la necesidad de un Estado fuerte. Ahora bien, dice él, necesitamos un Estado fuerte para combatir al crimen organizado. El gran problema, ojo, es que este refuerzo de capacidades estatales no se complementa con dispositivos que vigilen a los cuidadores. Y aquí está la otra parte que también la menciona Ignatieff. Sin embargo, en aquellos años, Estados Unidos, que era el actor principal en la lucha contra este fenómeno del fundamentalismo islámico, tiene reglas muy precisas en cuanto al uso de la fuerza en el exterior. El presidente de los Estados Unidos tiene que comunicarle al Congreso con cierta anticipación, etcétera, etcétera, cosa que no tenemos en México. Entonces, si bien él habla de la necesidad de un Estado fuerte con instrumentos que le permitan prever conflictos, y luego él concluye y cita lo que plantea Ignatieff también en su libro, la necesidad, ojo, de que haya mecanismos de control para vigilar que esos vigilantes cumplan con el respeto a ciertas reglas, etcétera, etcétera. Muy bien. Nomás que hay un pequeño problema. En un país como México, es cierto, necesitamos un gobierno fuerte, un Estado fuerte para que aniquile a esos grupos del crimen organizado, pero eso lo podemos lograr cuando tenemos los números en el Congreso. Pero lo otro, de tener un grupo, o sea, leyes, incluido en la Constitución, etcétera, para vigilar al vigilante, eso en México, señores, es una ilusión hoy
y quién sabe durante cuántos años más. ¿Por qué? La clase política no tiene la cultura de ser vigilada. Tiene la cultura de fortalecer el Estado para acabar con los adversarios y con los enemigos. Pero no tiene la cultura de incluir en esos instrumentos legales, no tiene esa cultura para incluir los frenos, los contrapesos. Si bien es razonable lo que plantea este joven intelectual, pero la práctica, evidentemente, pues no está de su lado. La realidad en México es otra. Entonces, por lo pronto, ahorita con estos instrumentos que acaba de aprobar el Congreso de la Unión, vamos a tener un Estado fuerte, o al menos no tan débil como el actual, pero no vamos a tener vigías para que vigilen a los vigilantes. Quería mencionar esto, pues, por la importancia de este libro. Este libro, búsquenlo. Está en español y está en inglés, y los que tengan acceso a Amazon no tendrán ningún problema. Lo pueden adquirir y se los entregan, como ya conocen, el servicio de Amazon rápidamente. Muy bien, termino rápidamente con esto. Parece que estamos confiscando decenas de millones de litros de combustible, casi le vamos ganando a Petróleos Mexicanos, pero no capturamos a uno solo de los responsables. Algo está pasando en México que les avisa, órale, aguas, córranle, y ahí aparecen 30, 40 pipas abandonadas, tanques donde están millones de litros y no hay ni un alma para capturarla. Lo cual quiere decir que hay una complicidad entre el Estado y estos sinvergüenzas. Simplemente así es. Ya apareció que en Tabasco agarraron tantos millones y que por allá y por allá y por allá. Al rato no vamos a necesitar a Pemex a ese paso que vamos. Y como dije, repito ahora, la verdad es que es imposible disociar de la captura o de confiscar estos volúmenes de combustibles de la complicidad entre las autoridades de aduanas, de esto, del otro y del otro, de más allá. Señores, en este momento termina la parte editorial de Platica con